Buen día, buen día, buen día para todos. Dios los bendiga. Felices Pascuas y Jesús resucitó, verdaderamente Jesús resucitó. Qué hermoso día que el Señor nos está regalando hoy. La verdad que un día de fiesta, un día hermoso, un día que tenemos que celebrar con gozo, con alegría, porque yo creo que en la vida de los cristianos hoy es un día donde realmente esa promesa de que Dios iba a resucitar, hoy la estamos conmemorando y estamos festejando, Señor, ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, de tus pecados. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque has creado este día para nosotros, Señor, y podemos estar en pie festejando, conmemorando, recordando, Señor, todo lo que hiciste en esa cruz del Calvario por nosotros. Y esta mañana, leyendo la palabra, me puse a pensar un poquito en este pasaje que ahora les voy a estar leyendo, ¿no? Y quería esta pequeña reflexión poder compartirlas con ustedes para que también sea de bendición como lo fue para mí. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Hasta ahí nomás. Acá está hablando justamente de que el Señor Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, lo habían llevado al sepulcro y estaba depositado ahí. Estas mujeres, el día sábado, porque acá me está hablando que el primer día de la semana, habían estado justamente preparando las hierbas aromáticas, que es justamente un ungüento que preparan para poder ponerle al cuerpo para que no emane olor, ¿no? Y justamente estas especies eran las que ellas llevaban en la mano para ponerle al Señor Jesús. Pero ¿qué significaba realmente para estas mujeres que estaban llevando? Yo me imagino que estas mujeres que estaban ahí, que iban a ver el cuerpo de Jesús, eran muy conocidas por el Señor. Ellas conocían al Señor Jesús. Ellas habrán escuchado más de una vez cuáles eran los planes, cuál era el futuro que el Señor Jesús les había dicho. Y el Señor Jesús le había dicho también que iba a morir, que tenía que morir justamente para el perdón de nuestros pecados, y que iba a resucitar, que al tercer día iba a resucitar. Estas mujeres sabían de esa situación, habían visto que el Señor Jesús había muerto. Sin embargo, pese a todo eso, ellas prepararon ese ungüento para ponerle al cuerpo de Jesús. Y me detuve ahí. Digo, si de repente estas mujeres que conocían bien al Señor Jesús, porque tenían una relación, calculo, muy cercana, como para, estaban compungidas por lo que realmente había sucedido, pero la confianza que tenían en lo que Dios le había dado no era del todo. ¿Por qué? Porque si no, no hubieran preparado estas hierbas para ir y ponerle al Señor Jesús. Ellas más se dejaron guiar por sus sentimientos, como diciendo, todo lo que el Señor Jesús nos había dicho no se va a cumplir, porque yo le estoy llevando las hierbas porque el cuerpo ya seguramente está emanando olor. Entonces, directamente ellos anularon todo lo que habían escuchado del Señor Jesús y se dejaron basar en lo que ellas estaban sintiendo, en ir y ofrecerle al Señor ese ungüento, esas hierbas, ¿no? Porque para ellas ya no había más resurrección, no iba a revivir el Señor Jesús. Y me puse a pensar, digo, ¿cuántas veces uno de repente, conociendo a Dios, conociendo que Dios obra en nuestras vidas, conociendo que realmente Él nos promete que está a nuestro lado, que Él no nos va a dejar pasar necesidad, que nos va a acompañar en tanto en los momentos malos como en los momentos buenos, de repente nosotros hacemos como estas mujeres, confiamos en nosotros y no dejamos
que el Señor actúe en nuestras vidas. De repente conocemos la palabra, conocemos del Señor Jesús, conocemos todo lo que va a hacer, pero no le creemos. No creemos que va a resucitar. No creemos que va a resucitar una situación complicada en nuestras vidas. Entonces buscamos alternativas diferentes para poder justamente salir adelante. Y más en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? El no confiar el 100% en que Jesús te dice que todo lo que está sucediendo está siendo monitoreado y está siendo guiado por Él. Déjame leer un poquito más adelante lo que pasó. Capítulo 24, versículo 2. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahí está, lo que Dios les había dicho, lo que Jesús le había dicho, que Él iba a resucitar, que no iba a estar más ahí, había sucedido. Imagínate en nuestra vida. De repente nosotros ponemos toda nuestra fuerza, toda nuestra esperanza en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros pensamos, y no ponemos la fe en lo que Dios nos está hablando día a día. Como le habló a estas mujeres, hoy Dios capaz que te está hablando a vos, te está diciendo, tranquilo, mi fe la tenés que poner en mí, yo resucité, yo me levanté de los muertos para darle justamente esa vida y vida abundante. Entonces nuestra esperanza tiene que estar en esa resurrección que hoy estamos festejando, porque si no estaríamos festejando algo de boca y no de sentimientos. Entonces quiero decirte justamente que Dios hoy resucitó y cumplió la promesa de que Él iba a resucitar de entre los muertos. Al tercer día resucitó. Y estas mujeres, cuando fueron a ver, porque parecía que no creían, por eso llevaron las hierbas, realmente no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, había resucitado. Resurrección. Justamente el Señor resucitó, no más a la esclavitud, no más al yugo tan duro que justamente estaban pasando. Estábamos conmemorando las Pascuas, y las Pascuas no es solamente la época del que el Señor Jesús había resucitado. Las Pascuas ya se venían festejando, era un acontecimiento que el pueblo judío festejaba por salir de la esclavitud. Hoy en día, como los judíos recordaban, ¿no?, la liberación de ese pueblo, nosotros tenemos que recordar las Pascuas cuando Cristo resucitó, cuando Cristo nos hace libre de todo pecado, libre de ataduras, libre de la condenación. Justamente a veces luchamos con una atadura, luchamos con una esclavitud, pero vos me podés decir, sí, pero ya la época de la esclavitud se terminó, ya se acabó la esclavitud. Pero yo te quiero decir, mi hermano o el que esté escuchando, que realmente muchas veces estamos atados a yugos que no nos dejan salir adelante, atados a ansiedad, a depresión, a relaciones no sanadas. Tenemos a veces ataduras con nuestros amigos, con nuestros parientes, peleas, cosas que nos vienen, es algo que nos viene atacando a nosotros, y no estamos confiando en que Dios puede sanar toda esa relación, que puede resucitar esa relación que nosotros teníamos anteriormente, que puede sacarte de esa esclavitud. Entonces, si realmente, como nos dice la palabra, confesamos, ¿no?, primero nos arrepentimos de esa situación y después confesamos nuestro pecado, nuestra relación, nuestra atadura, Él es libre para perdonarnos y sacarnos de toda esa esclavitud. Eso es lo que hoy tenemos que festejar, que Jesús resucitó justamente ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, para no tener más esclavitud, para ser libres de todo pecado. Así que, mi hermano, en este día quería dejarte este mensaje cortito, porque bueno, mucho no nos permite por el tiempo, pero que hoy puedas estar festejando esta resurrección, estas Pascuas, pero de corazón, que no seas como estas mujeres que fueron al sepulcro preparadas para encontrar a un Jesús muerto. No, Jesús ya resucitó, y si hoy lo buscas, busca un Jesús vivo, un Jesús que realmente esté en tu corazón. Gracias por este tiempo, Dios te bendiga y nos estaremos viendo la próxima. Chau, chau.